al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría. Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas y hermanos que están ahí siempre con la disposición, pendientes en recibir la palabra, pendientes en recibir el mensaje de Dios, pendientes en recibir lo que Dios hoy quiere darnos para la edificación de nuestras vidas, para ser enseñados por el Señor, enseñados por el Espíritu Santo, enseñados por nuestro amado Dios, porque quien nos va dando es Él, la misma gracia concedida, y por esa gracia Él nos bendice, por la gracia concedida, porque Él concedió gracia a cada hermano, a cada hermana, para a través de esa gracia ser nosotros edificados, ser enseñados por medio de la unción que Él imparte sobre cada hermano, según el propósito que Dios estableció y el orden que Él estableció para bendecir el cuerpo de Cristo, para bendecir la iglesia del Señor, la iglesia que Él ama, porque la iglesia de Él, de Cristo, es amada por el Señor, son los amados. Por eso siempre hay mucha expresión en la palabra de los amados, expresando que su iglesia, esa iglesia que salió de su costado, fruto de su aflicción, de su
sufrimiento. Es una iglesia por la cual el Señor está velando y a la cual el Señor está edificando, la está preparando de una forma muy poderosa, de una forma muy íntima. El Señor la está preparando para que esa iglesia esté lista para el Señor. Por eso Dios no se cansa de trabajar. El Padre trabaja, hasta esta hora está trabajando el Padre y Él no se cansa. Él está haciendo una labor íntima en cada corazón, una labor poderosa de la obra de sus manos, porque somos obra de sus manos. Él sigue trabajando, sigue tratando con nuestras vidas, lo sigue haciendo. Él no se cansa de tratar con nosotros porque Él quiere lograr algo con su pueblo, quiere lograr algo con cada uno de nosotros, que Dios no quiere que lo desconozcamos, no. Ese desconocimiento de Dios que por eso muchos se han perdido, porque no lo han podido conocer y no han podido verdaderamente intimar con Él. Entonces el pueblo se pierde, el pueblo se perdió por falta de conocimiento, como lo cita el Señor. Así que hay un pueblo que Él escogió por gracia, un remanente que dejó por gracia para Él revelarse y Él ministrarlo de Él. Es la bendición del Dios poderoso, la gracia de Dios concedida. Siempre, hermano, meditemos en la gracia de Dios concedida. Nada es nuestro, todo es de Él, todo viene de Él. Toda virtud, todo don, toda dádiva procede de Dios, procede del Padre. O sea que Él es el que nos otorga, Él es el que nos da. Así que delante del Señor somos deudores, porque sin duda, hermano, no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, Cristo la esperanza de gloria, Cristo por medio de su verdad, manifestándose y revelándose. Por eso hay motivos siempre de alabarlo, hay motivos siempre de expresar gratitud, hay motivos siempre de bendecir su nombre todos los días, porque deudores somos a Él, deudores somos a su gracia y a su gran amor y misericordia que Él ha manifestado. Así que vamos a abrir hoy la palabra en el libro del Apocalipsis, capítulo 1. Recordemos que Dios, el Señor Jesucristo fue el que le dio a su siervo Juan la revelación de las cosas que iban a suceder, las cosas que iban a acontecer. Por eso es de gran bendición para nosotros escudriñar esta palabra, escudriñar este libro. Por eso bienaventurado el que lo lee y el que guarda todas las cosas que están escritas en este libro. Porque Dios nos lo dio para que nosotros estemos lúcidos y estemos nosotros, hermano, aún advertidos, y que no estemos nosotros ignorando, porque Dios no quiere que su pueblo ignore de ninguna manera. Dios no quiere que nadie ignore, sino que todos sus hijos sepan lo que Dios está haciendo, como Dios está obrando en el presente y como Dios está obrando y va a obrar en lo venidero, porque en lo venidero el Señor también va a hacer lo que está escrito en este libro. Por eso las revelaciones de Jesucristo se la dio a su siervo Juan como instrumento escogido, como instrumento que el Señor le plació, porque le place, es su voluntad revelarle a quien quiere, mostrarle a quien quiere, tomar sus siervos, a Él le place, como él quiere hacerlo, porque es su elección, es su voluntad. Como es la voluntad de llevar a Juan, a Pedro y a Jacobo al monte de la transfiguración, y allí en ese lugar mostrarle y revelarle su gloria. Porque a estos tres Dios les reveló su gloria, así lo quiso, mostrarse como ese Cristo glorificado, como ese Cristo lleno de poder, lleno de gloria, lleno de grandeza. El Cristo poderoso, el Cristo glorioso, el Redentor, el Salvador, que aquí en el Apocalipsis también se vuelve a revelar como ese Cristo triunfante,
el que venció a Satanás, que venció a los demonios, que los venció en la cruz, aquel que resucitó en poder y en gran gloria, que subió al Padre, porque Él ascendió al Padre, ascendió en poder y en gran gloria, glorificado. Y así se reveló glorificado, se le mostró a su siervo su gloria, como el Cristo glorificado. Por eso Apocalipsis exalta mucho lo que es la gloria de Cristo. Apocalipsis revela la grandeza del Señor Jesucristo, su poderío, su poder, su gran poder, su magnificencia. Es lo que la Apocalipsis muestra, porque el Espíritu Santo siempre está exaltando a Jesucristo, siempre, siempre. El Espíritu Santo vino a hablar de Jesucristo, el Espíritu Santo vino a revelarnos a Cristo Jesús, a mostrarnos a Cristo, que Él es el Rey, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es Dios, tiene una divinidad, tiene una deidad como Dios, como Señor y como Cristo. Y ahí es donde nos tenemos que nosotros afirmar en esa verdad, porque hay mucha apostasía, hay mucha herejía en estos tiempos donde se levantan muchos herejes para desmentir que Cristo es Dios. Cuando Cristo es Dios, Dios eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Cristo, el Todopoderoso. Así que tenemos al Rey de Gloria, el Rey de Gloria. Por eso tenemos que, hermano, relacionarnos con ese Rey de Gloria, pedirle al Señor que nos muestre más de lo que es Él, como se lo vino a mostrar a su siervo, se lo mostró. Ahora, se lo mostró en un tiempo de dificultad. Esta gloria le fue revelada en un tiempo de aislamiento, lo decíamos la vez pasada, porque fue aislado. Fue llevado Juan a una isla para que estuviera solo allá, en esa isla. A veces Dios nos tiene que dejar solos para podernos hablar. A veces Dios tiene que dejarnos solos para poder Él revelar lo que Él quiere mostrarnos. Por eso Él trabaja así, de esa manera. Muchas veces Dios toma a sus profetas y fíjese que la mayoría de los profetas fueron profetas que vivieron en la soledad. Vivieron en la soledad, como Juan, un profeta que vivió en la soledad. Entonces ahí en la soledad se empezaron a enderezar las calzadas, enderezar calzada en la soledad, allá en esa intimidad. Porque si de pronto el Señor no los hubiese aislado, pues no podrían estar totalmente dispuestos para atender a Dios. Porque al Señor hay que atenderlo, al Señor hay que escucharlo, prestarle mucha atención. O sea, las cosas que nos revela, no nos las revela para que nos emocionemos. Él nos revela es para un propósito, para mostrarnos algo. Él nos quiere decir algo. Por eso, aun cuando Dios viene y muestra en un sueño, revela, no es para que uno se emocione y simplemente decir Dios me mostró. No, hay que ir al propósito. Ir al propósito de para qué Dios te mostró, de para qué Dios quiso hablarte, porque mire que Dios no le habla a todo el mundo. Dios no le habla a todo el mundo. Dios le habla al que le dio oídos para oír y corazón para entender. A esos Dios les habla. A la iglesia le habla. El Espíritu Santo le habla a la iglesia. Por eso hay una escritura que dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Él no le está hablando a las paredes, nos está hablando al corazón. Al corazón. Ahí es donde Dios nos da su palabra, nos va dando el mensaje de Él, el mensaje que Él imparte, aún revelaciones que Él nos da y concuerdan con la verdad, concuerdan con el proceder de Dios, con la escritura que afirma y confirma y reafirma lo de Dios, la palabra. Porque todo lo que se salga de la palabra entonces no viene de Dios. Todo tiene que ser conforme a lo establecido, conforme a lo que está escrito, lo que está escrito. Entonces concuerda, porque hoy en día hay muchas cosas que no concuerdan. Y por eso tenemos que nosotros
cuidarnos de aquello que no concuerda, de aquello que es confusión, de aquello que es mentira, de aquello que son herejías destructivas, de aquello que son filosofías humanas, huecas, todo lo que se ha metido a la misma iglesia, todo lo que es la misma apostasía que se ha metido en el humanismo. Así que tenemos que nosotros cuidarnos y escudriñar bien y atender la voz de Dios, atender lo que el Señor dice. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad. El Espíritu Santo no nos va a llevar al error, sino a la verdad. Así que en el capítulo 1 de Apocalipsis, vamos a leer desde el verso 9. Una visión del Hijo del Hombre, una visión revelada a su mensajero o a su siervo. Dice el verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces vemos ahí de por qué estaba en aquella isla, de por qué Dios lo tuvo que llevar allá y para qué lo llevó, y aún lo que en el momento estaba sufriendo Juan, porque en el momento Juan estaba sufriendo tribulación, y no solamente él, sino también otros que coparticipaban de los sufrimientos y las tribulaciones. Por eso lo que un hermano puede estar sufriendo en una parte de la tierra, otro hermano lo estará sufriendo en otro punto cardinal de la tierra. Porque hay pruebas, hay tribulaciones, porque el que quiere vivir para Cristo, pues va a tener que sufrirlo. Va a tener que pasar por pruebas, va a tener que pasar por tribulación, por persecución. Va a vivir muchas cosas porque Dios le hace vivir a sus siervos, se las hace vivir. Y Dios hace que también sus siervos sean copartícipes de sus aflicciones, de las aflicciones de Cristo. Por eso estos apóstoles llevaban en su cuerpo las marcas de Cristo. Y esa era la insignia que ellos tenían, que demostraban que eran verdaderos apóstoles de Cristo. Porque ellos lo vivieron, ellos lo sufrieron. Ellos pagaron un precio muy alto, para que nosotros pudiésemos tener esto que es la palabra y tener un testimonio. Esto se escribió con letras de sangre. Con sangre se escribió esta palabra. Con mártires, con hombres que vivieron el destierro, que vivieron aún el señalamiento, la burla de muchos, el escarnio de muchos, el vituperio de muchos, pero que se mantuvieron fieles a Jesucristo. Fieles. Porque yo te digo una cosa, hermano, vivas lo que vivas y pases lo que pases, mantente fiel. Siempre fiel al que te llamó, fiel al que te escogió, porque quien te llamó fue Jesucristo. Quien dio el testimonio de tu llamamiento fue Jesucristo. Fue el Señor que te aprobó para ser su siervo o su sierva, su elegido o elegida. Él aprobó, Dios aprobó. Partiendo de ahí, porque cuando Dios elige y aprueba, pues Él mismo se encarga aún de manifestar lo que es su voluntad y hacerla saber, hacer entender que Dios, el Señor, el Padre, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, le estaba haciendo entender en este tiempo, o en el tiempo de Juan, la isla de Patmos, le estaba haciendo entender de por qué estaba ahí, de por qué estaba aislado, de por qué. Como tú te puedes preguntar en este tiempo de por qué el aislamiento, o preguntémonos de por qué la dispersión, porque ahorita hay dispersión. Hay dispersión en el pueblo de Dios. El pueblo está disperso.
los locales, lugares de congregación se cerraron y el pueblo está disperso. Y, y Dios le habla a los dispersos, como cuando Pedro le estaba hablando en una de las cartas a los dispersos de Ponto, de Asia, de Bitinia, de regiones donde esa iglesia estaba dispersa, pero allá llegaba la palabra. Allá llegaba en ese tiempo por cartas que muchas veces demoraban meses hasta años en llegar. No como ahora que tenemos nosotros la tecnología, tenemos nosotros la ciencia, que esa ciencia se ha aumentado y que nosotros la podemos usar para el beneficio de la obra de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo y para bendecir el cuerpo de Cristo y para bendecirnos mutuamente. Para eso es que tenemos que usar nosotros la ciencia o la tecnología, los celulares, teléfonos inteligentes. Usémoslos para la edificación, bendecirnos mutuamente, para dedicarnos a las cosas de Él y para no estar nosotros sumergidos en los teléfonos perdiendo el tiempo y haciéndole daño al alma y a los sentidos espirituales, que los sentidos espirituales se pueden extraviar. Entonces es muy importante nosotros aplicar la sabiduría, porque quien nos da la sabiduría es Dios. Entonces apliquemos la sabiduría para lo que Dios nos la ha dado. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. El hombre sabio y la mujer sabia entienden el propósito de Dios. Van entendiendo y se van disponiendo, se van negando a su carne y a sus deseos. Que la carne desea mucho, la carne es nuestro peor enemigo. Los deseos de la carne, el mundo, todo lo que se mueve en la carne, todo lo que mueve en el mundo y todo lo que se mueve en lo espiritual, las regiones celestes, potestades, principados, huestes espirituales de maldad, que están a la orden del día, buscando de una y otra manera reducirte, muchas veces desanimarte, otras veces cerrarte la boca para que no hables en el nombre del Señor Jesucristo. Así como quisieron silenciar a los apóstoles, vemos cómo se levantaron los enemigos, pero ellos perseveraban más y se esforzaban más para anunciar a Cristo. Mire el ejemplo, sigamos el ejemplo, y más en estos días donde hay tanta maldad. Sigamos el ejemplo, porque seguir ese buen ejemplo nos va a bendecir y estaremos sembrando no para muerte, sino para vida. Para eso es que tenemos que sembrar, para la vida, porque el que siembra para el espíritu cosecha vida, el que siembra para la carne cosecha muerte. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Amén. Así que aquí no la estaba pasando como muy bien Juan. No la estaba pasando muy bien. Distinto hoy a los que se llaman ser apóstoles. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que mienten. Como la misma palabra lo revela. Este libro Apocalipsis revela. Así como la iglesia de Éfeso tenía el discernimiento y sabía quiénes eran los que se decían ser apóstoles y no lo eran, sino mentirosos o sinagoga de Satanás. Eso es lo que hoy abunda. Así que tenemos que nosotros siempre ir a Dios, estar en la presencia del Señor para poder ser librados del mal. Lejos del Señor usted no va a ser librado del mal, ninguno de nosotros, lejos de Él. Si estamos nosotros desprendidos de Él, no podremos ser guardados del mal. Pero estando con Él somos librados, somos protegidos, somos preservados. Aquí Juan estaba siendo, medio de su persecución, estaba siendo guardado. Entonces estaba ahí en la isla, y dice el verso 10, yo estaba en el espíritu. Mire cómo estaba Juan ahí. Él no estaba en la amargura, él estaba en el espíritu, no estaba en la carne, o no estaba resentido de por qué me desterraron, porque él sufrió el destierro por causa del testimonio de Cristo.
Entonces él no estaba amargado, él no estaba ahí ni señalando culpables, como a veces nos pasa a nosotros. Estamos señalando a las personas, estamos señalando culpables y no entendemos la soberanía de Dios. Tenemos que aprender algo, amados, y es entender lo que es soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Y hay que dejar tanta religiosidad y aprender cómo es que Dios hace, qué es lo que Dios usa, cómo es que Dios mueve y para qué Él mueve y para qué Él trata. Debemos ir aprendiendo eso, hermano, comprendiéndolo. Por eso hay que pedirle al Señor, revélame tu soberanía, Señor, muéstrame. Hazme entender esa soberanía, lo que está haciendo, para no atribuir despropósito a Dios. Que es que a veces en el medio de las pruebas atribuimos a Dios despropósito. ¿Cuántos se descomponen? ¿Cuántos se amargan? ¿Cuántos se ponen a la defensiva? Y empiezan a autocontemplarse. O la autoconmiseración que muchos todavía tienen y no han podido salir de esa autoconmiseración. Entonces hay que salir de eso, hay que salir. Aquí no estaba diciendo Juan, pobrecito yo aquí solo, pobrecito yo aquí en esta isla, pobrecito yo aquí, o si lo podremos traer a este tiempo, pobrecito yo aquí solito en esta nación, solito y solita en este país. ¿Por qué no más bien decirle al Señor, por qué me tienes tú en este país? ¿Por qué tú me tienes o por qué me has traído a esta nación? ¿Y para qué me has traído? ¿Para qué? Que cuando nos abrimos al Señor y estamos en el Espíritu, entonces se facilita que Dios nos pueda mostrar, que Dios nos pueda revelar lo que Él quiere revelarnos. Entonces ahí es muy importante, por eso esto me ministra mucho, porque dice ahí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, yo estaba en el Espíritu, estaba ahí, dispuesto, abierto a Dios, abierto, abriendo el corazón. Porque ¿cómo se puede recibir si estamos en la carne? ¿Cómo podemos recibir si nosotros estamos ahí en el cuchiqueo o si estamos nosotros ahí en la distracción? O si estamos nosotros ahí, hermano, con la mente embotada en este mundo, embriagados de este mundo, ebrios de este mundo, ebrios de la carne y de los deseos y de la gloria de este mundo. ¿Cómo podremos nosotros, hermano, saber o entender la voluntad de Dios? Muchos hermanos aún reniegan de que no saben cuál es la voluntad de Dios y aún se quejan y aún levantan palabras arrogantes y palabras violentas contra el cielo, contra Dios. Pero, hermano, Dios de una manera y de otra habla, de una y de otra manera exhorta. Aún el Señor, si tiene que repetir 100,000 veces una misma palabra, la va a repetir. Y Él no se impacienta. Por eso la paciencia es de Cristo. Y Él tiene la paciencia para hablarnos y tiene la paciencia para corregirnos y aún para tolerar muchas cosas en nosotros. Porque a veces somos nosotros cabezones, a veces somos desobedientes, duros. Pero Él tiene la paciencia y el amor para irnos dando, irnos hablando. Porque Él quiere lograr eso, que ya nosotros, hermano, salgamos del yo, de ese Dios imagen que tenemos. A veces nosotros nos levantamos esos dioses en nosotros mismos y hacemos de nosotros esos dioses. El Dios imagen, el Dios yo. Ese yo que tenemos ahí. Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede para mí. Que a veces, hermano, somos tan egoístas, ególatras, que no estamos pensando en el propósito de Dios. No estamos pensando en el propósito de Dios. No pensamos en Dios ni en el propósito, ni tampoco hay lugar para pensar en el hermano, ni tampoco hay lugar para pensar en el prójimo. Por eso estamos en la escuela del Espíritu, en la escuela de Dios. Por eso la escuela de Dios es diferente a la de los hombres. Que Dios es el que viene a tratar personalmente con nosotros
En la escuela de Dios, Dios viene y nos habla el corazón. En la escuela de Dios viene hoy Dios y nos hace desaprender lo mal aprendido. Eso hace Dios. Muchas cosas Dios empieza a hacer en nosotros, porque esa es la manera como Dios trata. Es la manera como Dios hace, o sea, como el Señor aprueba. Él nos prueba para después aprobarnos. Escuche bien, Él nos prueba para después aprobarnos. Así que a sus siervos los probó, a sus siervos los llevó por caminos inhóspitos. ¿Cuándo se imaginaría Juan de que estaría ya aislado? ¿Cuándo se imaginaría Juan de que estaría en un destierro y estaría sufriéndolo por causa de Jesucristo y el testimonio? ¿O cuándo nosotros nos imaginaríamos que este 2020 sería así como se manifestó todo? Como se reveló lo de este año de que ha sido un año de prueba, un año de donde Dios ha venido a desatar también juicio sobre las naciones, de donde Dios ha traído dispersión para llevar a su pueblo al secreto y para hacer que llegue allá su mensaje, su palabra y lo revelado por el Señor Jesucristo. Entonces ahí dice, Juan estaba en el Espíritu, dice, él estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Oye bien, que escuchó una voz como de trompeta, una voz con autoridad, una voz con poder. Y ahí la escuchó. Oí una voz detrás de mí, como una voz, una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio, dice el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las iglesias que estaban en el Asia Menor. Yo estaba recibiendo un mensaje, y era un mensaje con autoridad, una palabra que empezó en el Espíritu a escucharla Juan, a oír esa palabra en el Espíritu, y quien le estaba hablando. ¿Quién le estaba hablando a Juan en ese momento? ¿Quién le estaba dando ese mensaje en ese momento? Jesucristo mismo, el Señor Jesucristo, porque Él se presentó como el primero, el Alfa y el Omega. O sea, en Él comienzan todas las cosas y terminan también. El Alfa, el principio de la creación y el fin de todas las cosas también. Primero y el último, primero y el último. Por eso, y hubo una instrucción: escribe en un libro, escribe en un libro lo que ves. Entonces, cuando Dios te manda a escribir algo, escríbalo. Escriba. Dios te dice, escribe este sueño, escríbalo. Ay, no, ese yo, véngalo, solamente ahí lo voy a guardar aquí en el pensamiento. Bien podía Juan, hábleme ahí que eso yo tengo buena memoria. No, escribe. Siempre tenemos que ser obedientes. Siempre. La obediencia le agrada a Dios. Uno no puede hacer como uno quiere o como a uno le da la gana hacer. No, así no se hace en el reino. No, en el reino tenemos que someternos a lo como Dios nos manda. Someternos a como Dios dice. Así dice el Señor. Así dice, así manda Él. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Juan en ese momento? Escribir en un libro lo que estaba viendo, la revelación, lo que le estaba mostrando el Señor. Porque esa palabra tenía que ser enviada a las 7 iglesias, porque para cada iglesia había un mensaje. Para cada iglesia había una palabra de parte de Jesucristo. Para cada iglesia, para cada mensajero, para cada pastor, como líder de la iglesia de Asia, de cada región de Asia. Entonces ahí había un mensaje específico de parte del Señor. El Señor no les dijo a todos lo mismo, no. Cada uno les dijo una palabra. Y en cada iglesia se reveló la condición espiritual que había en cada iglesia. El mismo Señor reveló la condición de Éfeso. La iglesia que perdió el primer amor, la iglesia que cayó de esa firmeza en que estaba, el primer amor,
Y ahí se reveló la condición espiritual de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna o la iglesia laodicense que cayó en apostasía. Entonces era una condición que iba mostrándola a Dios, revelándosela a su siervo Juan. Juan tuvo mucho contacto con todas estas iglesias, con las iglesias de Asia. Dios lo movió por esas regiones al apóstol Juan. Así que era el mensajero o el apóstol que el Señor tenía para ministrar la iglesia de Asia, para ministrarla. Entonces vemos en el verso 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Me volví para ver, porque es que él escuchó detrás de él, escuchó la voz. Como cuando alguien te está llamando a ti, tú vas delante y alguien te llama atrás, oye, te llama por el nombre. Y usted se voltea para mirar quién es el que te llama, quién es el que te habla. Así pasó en el momento con Juan. Él se volteó para ver quién era el que le estaba hablando, para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi, en el momento que le reveló el Señor a él, en ese momento dice, en ese momento vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Y el mensaje era para las 7 iglesias. Cada candelero representa una iglesia. Una iglesia. Y el candelero cumple una función. Y esa función es alumbrar. Entonces el Señor pone, en medio de cada iglesia pone su candelero. Entonces vio 7 candeleros de oro. Que el 7 es perfección también. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí vio a Jesucristo. Vio a Jesucristo. Que esta es una revelación muy parecida a la de Daniel. Cuando Dios le reveló a Daniel y le mostró a Daniel la gloria de Jesucristo, porque hay mucha similitud en esa visión. Dice ahí, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y el vestido en la Biblia es carácter. Carácter. Por eso Dios nos dice a nosotros que nos vistamos de Cristo. Vestidos de Cristo. El vestido es carácter. Carácter. O sea, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? ¿Cuál es el carácter que tiene que estar en nosotros o aparecer? El de Jesucristo. Carácter de Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho un cinto de oro. Oro, divinidad. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, escuche bien, su cabeza y sus cabellos eran blancos, blancos como la blanca lana, como nieve, como nieve. ¿Qué representa la blanca lana? ¿Qué representa? ¿Qué representa que sus cabellos eran blancos? Eso representa la sabiduría. La sabiduría. La blanca lana, símbolo de la sabiduría y la pureza. ¿De qué está lleno Jesucristo? De sabiduría y de pureza. De eso está lleno Jesucristo. Por eso Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. ¿Qué tenemos que nosotros atender? ¿Qué tenemos que atender nosotros? A la sabiduría. A la sabiduría. Tenemos que atender a la sabiduría. Prestarle atención a la sabiduría. Entre más usted incline su corazón a la sabiduría, más sabio serás. Más sabia. Más sabia. Y Dios quiere en este tiempo un pueblo que sea sabio, gente sabia, hombres sabios, mujeres sabias, mujeres que edifican su casa con sabiduría. Hombres que edifican sobre la roca, sabios y prudentes, no necios, no rebeldes, no obstinados. No, hermano, no sabios en nuestras propias opiniones,
No sabios de nuestras propias, porque hay muchos sabios en su propia opinión. Y el que es sabio en su propia opinión difícilmente se deja pastorear, difícilmente se deja exhortar, difícilmente se deja enseñar. Cuántas veces las personas se llenan y se llenan de un conocimiento, de estudios y de tantas cosas, y en vez de la persona ser humilde se hace altiva, se pone orgullosa, se pone por encima de todo el mundo. Y entonces la persona no tiene esa humildad, no tiene esa mansedumbre, y muchos se convierten en eso, tristemente, tristemente. Muchas veces se llenan de un conocimiento que envanece. ¿Qué envanece? Mas el amor edifica, como dice el Señor. ¿De qué nos tenemos que llenar nosotros? Del amor, del amor. Ahora, que Él nos provee el conocimiento espiritual, la inteligencia espiritual y la sabiduría espiritual. Porque todo lo que Él nos provea en el Espíritu va a ser de mucha bendición, de demasiada bendición. Porque nosotros mismos seremos los primeros bendecidos, usted misma, yo mismo, cuando Él nos da, de Él. Por eso el que no tiene sabiduría, pídala. El que no tiene sabiduría, pídala, Dios se la va a dar. Se la va a dar. Él no se la va, Dios no le va a mezquinar la sabiduría a nadie, no, sino que se la va a proveer. Él la va a proveer. Y tenemos que inclinar el corazón al consejo de Él. Inclina el corazón, inclínalo, porque es que eso de que lo ve Juan, lo ve, se le revela y se le muestra que la cabeza del Señor Jesucristo era con cabellos, sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, no como los pintan por ahí en los cuadritos, que ahí los pintan es ahí de otra manera. Pero aquí lo que es la gloria de Jesucristo, hermano, por eso es algo poderoso lo que estaba en ese momento viendo Juan, algo grande, algo sublime, algo que se le relacionaba con lo que vio en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, porque allá lo vio glorificado, aquí también lo estaba viendo glorificado. Sus ojos como llama de fuego, o sea, con una penetrante santidad. Sus ojos como llama de fuego, una penetrante santidad. Por eso ante sus ojos, hermano, ante Él, ¿qué se le puede esconder a Él, hermano? ¿Qué se puede encubrir? No hay nada que se le pueda encubrir. No hay nada que se le pueda tapar. Ni siquiera las intenciones ni los pensamientos. Los pensamientos más profundos del corazón Él los sabe, Él los conoce. Entonces ahí, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, bronce bruñido. Así estaban sus pies, y refulgentes como un ¿qué? Como un horno, como un horno. Entonces ahí, ¿qué se revela ahí? En los pies. Ahí se revela la fuerza y la estabilidad. Fuerza y estabilidad. Por eso, hermano, Jesucristo, su reino es estable. Es estable. Y hay un fundamento firme y estable. No es como muchas veces nosotros que somos inestables. Muchas veces nosotros somos volubles. Somos de doble ánimo. A veces el doble ánimo nos gobierna. No, a veces, hermano, en nosotros no hay una firmeza. Sino que nos dejamos llevar por las circunstancias o nos dejamos arrastrar por los problemas. Y no tenemos firmeza. No tenemos firmeza. Aquí se le estaba revelando a Juan lo que era la firmeza,
la fuerza, la estabilidad de Jesucristo. De Jesucristo. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz como estruendo de muchas aguas. Muchas aguas. O sea, un poder sobrenatural. Sobrenatural. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Espada aguda de 2 filos. De su boca. Simboliza el poder de la palabra de Dios. El poder que hay en la palabra de Dios para juzgar. La espada de 2 filos. Por eso dice la palabra que esa es la espada, ¿no? La espada que corta por ambos lados, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y hace discernir las intenciones que están en el corazón, lo oculto. Lo oculto, la misma palabra va mostrando, la misma palabra. Con la misma palabra el Señor va desnudando. Aún con la misma palabra el Señor va desmenuzando lo interno. Porque cuando Él hace que la espada entre, Él hace que esa palabra llegue y Él mismo se encarga de que esa palabra también prospere para lo que Él la envía. Hay un poder en la palabra, hay un poder en lo que sale de la boca de Dios. Cada día que Dios te está dando una palabra, una palabra, un consejo, una revelación, esa palabra viene con la bendición de Dios. Esa palabra está cumpliendo un propósito en tu hombre interior. Hay algo poderoso que Dios está haciendo ahí. Esa palabra te está fortaleciendo. Dios te fortalece. O sea, cuando salen las palabras de su boca, esas palabras nos fortalecen, nos animan, nos alientan, nos consuelan. Mire cuánto consuelo Dios te está dando. Cuánta consolación Dios te está impartiendo en estos tiempos, hermano. Cuánta bendición Dios te está dando. Cuánta bendición, cuánta enseñanza hay en la palabra. Todo lo que está saliendo de la boca de Él. Todo lo que sale de la boca de Él. Por eso su palabra no volverá vacía. No, hermano. No. Él ahí siembra su palabra. Él la va sembrando. Entonces cuando el terreno es un terreno fértil, va a producir al 100%. Va a fructificar. Va a fructificar. Por eso Dios ha tomado un remanente para que sea un remanente de tierra fértil. Donde Él está sembrando. Donde Él está poniendo. En cada corazón está poniendo su verdad. Cómo el Señor abre en este tiempo la palabra y cómo el mismo Señor nos hace ver por medio de la palabra revelada, iluminada, que nos hace ver a nosotros nuestra propia condición. Eso Dios nos lo está mostrando. Usted no lo veía, pero ahora lo ve. ¿Por qué lo ve? Porque Dios se lo está revelando. Dios está revelando una condición tuya, una condición personal, de tu corazón, de tu alma, algo que estaba encubierto. Entonces Dios viene con la palabra iluminada a mostrar. Él enciende la luz, la enciende dentro de nosotros. La luz gloriosa de Jesucristo, la luz gloriosa de su santo y eterno evangelio que alumbra cuando es predicado por el Espíritu Santo. Escuche bien, cuando es predicado por el Espíritu Santo. Porque cuando es predicado en religión, hermano, la gente sigue a oscuras. Cuando es predicado en religión, la gente sigue en su mismo engaño. Y la gente no sale de sus mismas cárceles. Pero cuando la palabra es predicada por el Espíritu Santo, la gente empieza a ser libre. Vidas empiezan a ser libres. Empiezan a ser liberadas. A salir de cárceles y de ataduras, de prisiones de oscuridad. Empiezan a salir de ahí. Dios los va sacando. Esas palabras como una antorcha que entra, hermano, en el lugar oscuro y empieza a alumbrar, empieza a mostrar. Y ahí va por cada área, por cada lugar. Y Él va mostrando y nos muestra, mire esto, mire esto, mire esto. Antes no lo veía, ahora lo veo. ¿Y para qué Dios lo muestra?
Ay, Señor, me estás mostrando esta área de mi vida que todavía tenía esa herida, que todavía tenía amargura, que todavía no había perdonado, no, tenía un resentimiento ahí guardado. Ahora la luz me revela que había un resentimiento. Ahora la palabra que es vida, que es luz, que es lumbrera, me revela que había una raíz de amargura ahí todavía metida. Y ahí Dios está mostrando una condición. Aún Dios dice, mire, esto hace parte de una herencia, de algo heredado, de algo que viene por herencia, de algo que viene de ancestros, de antepasados, maldiciones generacionales. Y la misma palabra lo revela, lo va mostrando para hacernos libres. Para hacernos libres. ¿Qué pasa cuando usted conoce la verdad? ¿Qué sucede cuando la verdad llega a tu vida, cuando la verdad llega a tu corazón? ¿Qué empieza a suceder en tu vida? Dios va trayendo liberación. Dios te está libertando por medio de la verdad. Conocer la verdad somos libres. El Hijo del Hombre nos liberta, el Señor, el que hace esa obra poderosísima, el Dios poderoso, el que habla, el que en su boca tiene ahí de ahí sale la espada aguda, de dos filos, hermano. Poderoso, poder sobrenatural. Y ahí dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro era como el sol cuando resplandece. ¡Cuánta gloria! ¡Cuánta gloria! El sol, que es justicia también, sol de justicia, Cristo. ¡Cuánta justicia hay en Él! ¡Cuánta gloria hay en Él! ¡Cuánta grandeza hay en Jesucristo! ¡Cuánto poder! ¡Cuánto poder, hermano! ¡Cuánto poder! Porque es que medite por un instante. Muchas veces usted no puede fijar la mirada, no la podemos fijar en este sol natural. Ahora, ¿cuánto más en lo que es Jesucristo? ¿Cuánto más en lo que es Jesucristo? Con su gloria, con su luz. Esa misma luz que resplandeció sobre la vida de Pablo, camino a Damasco, que esa gloria lo rodeó. Una luz lo rodeó. Y era como a mediodía, donde eso no fue de noche, eso fue de día, esa revelación, ese encuentro con Jesucristo. Como a mediodía iba Pablo camino a Damasco. Y ahí fue donde Jesucristo se le reveló y vino esa luz que aún lo dejó ciego en ese momento. Él quedó ciego en ese momento. Porque fue algo muy poderosísimo lo que es una descarga gloriosa la que vino sobre Pablo, de lo que fue la gloria de Jesucristo, la gloria del Señor, del que le hablaba en la visión, del que le estaba hablando, así como a Juan le estaba hablando en la visión. Cuando hay una visión, Dios habla en la visión. Dios muestra, Dios da instrucción en medio de la visión. En medio de la visión Dios da palabra, da un mensaje claro, conciso en medio de la visión. Así que esa luz que resplandeció en Pablo lo marcó para siempre. Eso lo marcó para siempre. Para siempre. Porque cuando Cristo se revela una vida, esa vida queda marcada para siempre. Nunca jamás esa vida volverá a ser igual. Nunca jamás, nunca jamás. Porque esa vida no tuvo un encuentro con religión ni con formas, sino tuvo un encuentro con Jesucristo, el Dios viviente. Jesucristo, el todopoderoso Señor y Rey. Es algo sobrenatural, como lo llegó a decir un hombre, hermano. Un hombre que Dios le dio esa capacidad de intelecto como se lo dio a Albert Einstein. Que este hombre llegó a decir que la luz natural es la sombra de Dios. Que la luz de este mundo es la sombra de Dios. Y eso habla mucho, hermano, de lo que es la gloria de Dios. De lo que es la dimensión del Dios eterno. Tú estás tratando con un Dios demasiado grande. Estamos tratando con un Dios demasiado poderoso. Todopoderoso. Todopoderoso. Jesucristo es todopoderoso. El Padre es todopoderoso. Todopoderoso. A veces nosotros, hermanos, le damos más
le damos más realce al problema o a la adversidad, le hacemos culto a eso, que de verdaderamente darle la dimensión y la gloria a Dios que Él merece, porque Él es Dios, Dios grande, Dios fuerte, fuerte, poderoso, el fuerte de Israel, el fuerte de Jacob. Ahí no dice que el débil, no, el fuerte, el incomparable Dios, el santo de los santos. ¿Cuántos atributos tiene Él? Cuánta gloria, hermano, cuánta gloria. Cuánta gloria. Por eso santifiquemos su nombre delante de la gente. Santifica el nombre de Dios, santifícalo, santifícalo. Porque el nombre de Cristo está sobre ti. Porque está sobre tu vida. Cristo está en ti, Cristo está en ti. Señor Jesucristo en tu casa, en tu vida, santifícalo, santifícalo. Que te vea la gente como un hombre de fe, una mujer de fe, siempre glorificándolo, siempre bendiciendo, no maldiciendo, sino bendiciendo. Que de tu boca salgan las bendiciones, no las maldiciones. Que de tu boca salga la alabanza, no la quejabanza, sino la alabanza. De tu boca, mi hermano, de tu boca, de tu boca. Que nuestro lenguaje, hermano, sea un lenguaje limpio, santo. Nuestras palabras limpias. No hablar, hermano, como habla la gente impía. Como el impío habla, como el impío reniega, como el impío se queja, como ve las cosas. Nosotros no podemos, hermano, sujetarnos a como el mundo ve o como el vecino ve. No, mi hermano, porque tristemente este mundo está lleno de tiniebla y ceguera y oscuridad. Pero sobre ti está el sol de justicia, que es Cristo. Sobre ti está Jesucristo, sobre ti. Cristo Jesús, que resplandece con fuerza. El que resplandece con fuerza está sobre ti. Está sobre ti. Él vino a alumbrarte. Él vino a alumbrarte. Él vino a mostrar su luz, su gloria. El que sigue a Cristo no andará en tinieblas. Él es la luz. Él lo dijo, yo soy la luz de los hombres. Yo soy la luz. Cristo es la luz. Ningún profeta con todo y lo que fue usado, ni Moisés, ni Elías, ningún profeta pudo decir yo soy la luz de los hombres. La luz de los hombres se llama Jesucristo. Él es la luz. Y el que sigue a Cristo no andará en tinieblas. Por eso escojamos, hermano, entre seguir a Cristo, seguir religión. Entre seguir a Cristo, seguir Baales. Entre seguir a Cristo, seguir mentira. Entre seguir a Cristo o seguir otros dioses. Porque el que sigue a Cristo siempre estará en luz.